Muchas gracias, señor presidente. Bueno, buenas tardes a todos y a todas y muchas gracias a la Defensora General de la Nación, Estela Maris Martínez, por la exposición, las explicaciones y muy completas, por cierto. Recuerdo que hace 2 años, en la anterior composición de la Comisión Bicameral, también vino a exponer y oportunamente también habíamos notado el interés por parte del Ministerio Público de la Defensa de la cuestión de la perspectiva de género, pero no como una enunciación, sino como una política de gestión concreta. En ese sentido, creo que de aquella exposición a esta parte, noto, por lo menos percibo en lo que usted contó, un enorme avance y una enorme profundización en la materia. Me parece muy interesante la propuesta respecto de que acompañado a las ternas vaya un mapa de la cuestión de género en todo el país o en las diferentes jurisdicciones, por lo menos respecto a la justicia federal. Eh, y mi intervención o pregunta viene referida a una denuncia que realizó el Ministerio Público de la Defensa en el Consejo de la Magistratura de la Nación sobre una causa bastante conocida, bastante pública, a 2 magistrados. Ellos son los magistrados Javier Anzoátegui y Luis María Ricci, y me gustaría preguntarle en torno a esta denuncia, en torno a la necesidad que ustedes vieron para realizarla, en torno a las causales que lo llevaron, el objeto de la denuncia, y cómo es parte de la actuación del Ministerio Público de la Defensa esta situación también. Y comentarle que, y a todos los colegas presentes, que actualmente en el Consejo de la Magistratura estos 2 magistrados tienen ya 5 denuncias radicadas y que se está en un procedimiento de instrucción de la prueba. Ya fueron ellos incluso notificados e incluso contestaron, pero es este fallo de septiembre del año pasado que ustedes aluden en su denuncia, es, digamos, de una gravedad importante, lo que ha llevado a esta enorme acumulación de diferentes denunciantes, incluso también el defensor del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires lo hizo. Así que bueno, es un poco que comente, que nos pueda contar a todos y a todas y a la sociedad que está mirando también qué se trata esta denuncia y porque tiene que ver con la perspectiva de género, tiene que ver con la no aplicación de las normas nacionales e internacionales en la materia, y además también que fíjense ustedes cómo la labor de un ministerio público, en este caso la defensa, puede ser tan importante, porque usted comentó el caso de Olga del Rosario Díaz, que llegó a ese acuerdo amistoso y que va a llevar ahora una futura pedida de disculpas del Estado argentino, y que atravesó incluso 2 gestiones de dos gobiernos diferentes, ¿no? Porque comenzó en el 2019, mediados del 2019, y continúa como una política de Estado, incluso con este gobierno, o sea, 2 gobiernos de índole diferentes que toman esta actuación que inicia o que impulsa el Ministerio Público de la Defensa, y ese registro que se crea en el Consejo de la Magistratura que usted mencionó, contiene a los 2 primeros jueces que están en ese registro de jueces denunciados por no aplicar la perspectiva de género, son casualmente el juez Anzoátegui y el juez Ricci. Así que bueno, todo tiene que ver con todo. Me gustaría si podría explayarse sobre este tema en particular. Gracias. Sí, cómo no. Muchas gracias. La sentencia, en verdad, es una sentencia de septiembre del año pasado. Pero, ¿cómo? Ambos jueces no esperaron a que la sentencia fuera confirmada por la Cámara Nacional de Casación, que en este momento está en la Cámara Nacional de Casación, y igual enviaron la denuncia al juzgado para que interviniera un juzgado de instrucción. Yo esperé que terminara el proceso en el juzgado de instrucción porque no quería que esta denuncia, que involucra también a integrantes del Ministerio Público de la Defensa por no haber evitado la realización de la práctica legal del aborto, se pensara como una presión para la jueza que estaba investigando. Una vez que esa denuncia fue desestimada,
La denuncia era para que se investigara la interrupción del embarazo, para que se investigara a los médicos, para que se investigara a los funcionarios del Ministerio Público de la Defensa que no habían impedido la práctica, para que se investigara a la niña, a la madre. Una vez que esa denuncia fue desestimada, entonces evaluamos con los equipos técnicos si correspondía o no. Nosotros sabíamos que ya había otras denuncias, si correspondía o no que se hiciera una nueva denuncia. Y yo, después de evaluarlo tranquilamente, serenamente, creo que sí, porque, como les dije, en la denuncia se menciona, está dirigida también, si bien no los mencionan con nombre y apellido, a los funcionarios o funcionarias del Ministerio Público de la Defensa que no hubieran intervenido, no hubieran evitado la realización de la interrupción del embarazo. Lo cual, imagínense la presión que van a sufrir los magistrados, magistradas, funcionarios y funcionarias cada vez que tienen que cumplir con su cometido si están actuando bajo la amenaza de ser denunciados penalmente. También denunciaron a los médicos. Más allá de esto, objetivamente, la sentencia es una sentencia que tiene gravísimos errores. En primer lugar, hay un abuso de poder de parte de los jueces, porque se expiden sobre un tema que no estaba sometido a su jurisdicción. Es decir, la jurisdicción de los jueces se excita respecto a un tema concreto. En este caso, el tema concreto eran los abusos sexuales y el homicidio. Los abusos sexuales a los que había sido sometida la niña y el homicidio de otra persona. Nada tenía que ver la interrupción del embarazo. No es que alguien hubiera denunciado y ellos tuvieran que emitir opinión sobre la interrupción del embarazo. Sin embargo, sin estar habilitados legalmente y utilizando una sentencia de manera incorrecta, quiero aclarar que si estos dos magistrados hubieran sacado un artículo en un diario jurídico, hubieran escrito un libro, hubieran hablado en una conferencia como abogados, nadie podría decirles nada. Pero como jueces no pueden utilizar una sentencia para emitir una opinión. Si además de emitir opinión, denuncian a una serie de personas diciendo que actuaron de manera incorrecta y además directamente le faltan el respeto a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Un juez puede apartarse de la interpretación que da a una cuestión determinada, jurídica, la Corte Suprema de la Nación. La Corte acepta que deje a salvo su opinión con argumentos fundados. Es decir, tiene que rebatir con argumentos fundados lo que resolvió la Corte en una causa en la cual tenga habilitada su jurisdicción. En esta causa, los dos magistrados no podían hablar de ese tema porque no estaban investigando, no estaban juzgando ese tema. Y sin embargo le dicen a su superior jerárquico que dictaron una sentencia antilegal, anticonvencional e inconstitucional. Esto es inaceptable. Más allá de eso, dicen cosas tales como que lo que hizo la persona acusada del delito, a la cual le impusieron ellos mismos 35 años de prisión, es menos grave que lo que hicieron los médicos y los funcionarios del Ministerio Público de la Defensa y el Ministerio Público de Justicia, unos al no haber interrumpido la práctica para interrumpir el embarazo y los otros al haber realizado el embarazo. Los llaman sicarios en los médicos. Esto es un notorio y burdo desconocimiento del derecho. Yo llevo 45 años en la Administración de Justicia. Nunca vi una cosa así. La falta de respeto a la víctima. Pero vamos al notorio desconocimiento del derecho. Ellos saben que antes de dictarse la ley que desincrimina a las mujeres en los casos del propio aborto con determinadas condiciones, cuando sí estaba reprochado la figura del aborto, tenía una penalidad de 1 a 4 años. Entonces ellos no pueden decir
que una figura que el Código Penal, que ellos deben conocer, tiene como respuesta punitiva de 1 a 4 años, es menos grave, según ellos, es más grave que un homicidio. Ni pueden inventar una figura de homicidio prenatal que no existe. Pero además, si quisieran, si ellos quieren hablar de todas esas cosas en una cátedra, en una conferencia, perfecto, pero no pueden hacerlo en una sentencia. Y después está la falta de respeto a la víctima, que eso también me obliga, porque ahora los derechos de la víctima también son obligación del Ministerio Público de la Defensa. A la víctima, el mensaje que le da una sentencia que debió ser reparadora es que lo que hizo ella, luego de haber sido victimizada durante 10 años por un violento, es lo que hizo ella al aceptar la interrupción del embarazo, es más grave que el homicidio y el abuso sexual al que la sometió su hermano. Y claramente el Código Penal no dice eso. Por ende, un juez no puede decir eso. Más allá, más allá que lo que pueden decir como ciudadanos. Como ciudadanos ellos pueden creer lo que quieren y pueden decir lo que quieran. Pero como jueces no. Eso me llevó a realizar la denuncia, también pensando, por supuesto, en la niña y en su madre. En la joven, ya ahora es, en ese momento era una adolescente y ahora es una joven. Por eso realicé la denuncia. Es muy raro que nosotros realicemos un pedido de remoción, pero realmente creo que en este caso la gravedad de la conducta desarrollada y lo injustificado, porque aquí también ninguna perspectiva de género, lo injustificado de desarrollar una conducta de este tipo a una madre que estaba viendo a un hijo que será éticamente lo que sea el hijo, pero era el hijo, juzgado por haber violentado a su propia hija, a una mujer en ese estado de shock, en vez de preguntarle sobre aquello respecto de lo cual iba a declarar, empezó a preguntarle el presidente del tribunal sobre las características que había tenido la práctica. Exhibió una foto de un trozo de feto que lo tenían porque se había utilizado para determinar el ADN, es decir, para demostrar que la persona que luego fue condenada a 35 años era quien había realizado el abuso sexual que terminó en el embarazo. A mí me parece que esto en este momento no puede dejarse pasar, porque si no tenemos un discurso de protección a la víctima, de derechos de la mujer, y en la práctica nos olvidamos del discurso y cada cual hace lo que le parece, valiéndose de una posición de poder institucional, porque la posición desde la que hablaban estos dos jueces es una posición de poder institucional. Bien, sí, no sé si con esto queda Gracias. satisfecho. Gracias, doctora. Ha sido muy clara en su